Mientras crecía, siempre supe que era la segunda opción. Me llamo Emma, y desde mis primeros recuerdos vi cómo mis padres colmaban a mi hermano mayor, Michael, de atenciones y oportunidades infinitas, mientras yo permanecía en las sombras. La diferencia en cómo nos trataban no era sutil, era tan clara como el día. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina haciendo mi tarea sola, mientras mamá y papá llevaban a Michael a su última competencia de canto o a alguna reunión del club. Michael era 3 años mayor que yo, y de alguna forma eso parecía hacerlo más merecedor de todo. Cada vez que sus maestros mencionaban incluso el más mínimo talento, mis padres aprovechaban la oportunidad para cultivarlo, gastando dinero que realmente no teníamos en lecciones y equipo. Michael tiene una voz tan hermosa, decía mi mamá con entusiasmo a cualquiera que quisiera escuchar. Algún día será alguien especial. Mientras tanto, yo aprendí pronto a no pedir mucho. Cuando mostré interés en tomar clases de arte, mamá solo sonrió con una disculpa en el rostro. Tal vez el próximo semestre, cariño. Las lecciones de canto de Michael están ocupando el presupuesto por ahora. La diferencia entre nosotros se hizo aún más evidente durante el último año de secundaria de Michael. Yo tenía 15 años en ese momento. Una noche, estábamos cenando tranquilamente cuando mis padres hicieron un gran anuncio. Hemos estado ahorrando, dijo papá con orgullo, y vamos a enviar a Michael a Preston College. Es una de las escuelas más prestigiosas del estado. Los ojos de Michael se iluminaron. Eso es increíble, exclamó. Y eso no es todo, agregó mamá. Podrás quedarte en nuestro apartamento cerca del campus, sin pagar renta, por supuesto. Queremos que te concentres en tus estudios. Yo solo movía los guisantes alrededor de mi plato, tratando de ocultar mi decepción, pero no importaba. Nadie me estaba mirando de todos modos. Todos estaban enfocados en el rostro radiante de Michael, quien hablaba emocionado sobre sus planes para el futuro. Esa noche, acostada en mi cama, no podía dejar de pensar en cómo siempre parecía haber una diferencia tan grande entre nosotros. Las matemáticas no fallaban. Si estaban gastando tanto en la educación de Michael y además le daban un apartamento gratis, no había manera de que quedara algo para mi fondo universitario. La realidad me golpeó duro, pero en lugar de llorar, decidí empezar a planear. Al día siguiente, visité la tienda de antigüedades de mis abuelos. Mi abuelo escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación. Bueno, Emma dijo, estudiándome cuidadosamente, podría darte el dinero para la universidad. Se quedó pensando por un momento, acariciándose la barbilla, y luego agregó, pero creo que sería mejor si lo ganaras tú misma. ¿Qué te parece trabajar aquí después de la escuela? Así empezó todo. Mientras Michael preparaba su equipaje para su prestigiosa aventura universitaria, yo comencé a trabajar en la tienda de antigüedades todas las tardes después de clases. Ayudaba a catalogar artículos, atendía a los clientes y aprendía sobre el negocio de mi abuelo. Mi abuela me traía bocadillos mientras me contaba historias fascinantes sobre las piezas vintage que vendíamos. Cuando les conté a mis padres sobre mi trabajo y mis planes para ahorrar dinero para la universidad, su reacción fue bastante reveladora. Parecían aliviados, casi agradecidos de que hubiera resuelto mi propio problema. 3 años trabajando en la tienda de antigüedades de mis abuelos pasaron volando. Cada tarde que pasé limpiando muebles viejos y organizando joyas antiguas había valido la pena. Había ahorrado suficiente dinero para la universidad. Cuando me gradué de la preparatoria, no hubo mucha celebración, solo una cena tranquila en casa, pero no me importó. Estaba orgullosa de lo que había logrado por mi cuenta. Me inscribí en la universidad estatal local, eligiendo un programa de negocios práctico que no agotara mis ahorros. La matrícula era razonable e incluso me quedaba algo de dinero. Vivir en casa y tomar el autobús al campus no era glamoroso, pero tenía sentido desde un punto de vista financiero. Una noche, mientras cenábamos, mencioné un tema que había estado pensando. Mamá, papá, dije, he estado considerando comprar un auto usado. Me facilitaría llegar a clases. Mi papá apenas levantó la vista de su teléfono. Lo siento, Emma, simplemente no tenemos dinero para eso. El dinero para eso no está disponible ahora mismo, respondió papá sin mucho interés. Mamá intervino rápidamente. El sistema de autobuses está perfectamente bien. Muchos estudiantes lo usan. Me mordí la lengua, recordando cómo ellos mismos habían ayudado a Michael a obtener su licencia y hasta contribuyeron para su primer auto. Pero eso ya era historia antigua. Mi primer año en la universidad pasó rápido. Justo cuando estaba terminando mis exámenes finales de primavera, nuestra casa se llenó de emoción. Michael se estaba graduando de Preston College. Mamá y papá le organizaron una celebración elaborada, invitando a lo que parecía la mitad de la ciudad. La casa estaba repleta de familiares, amigos y vecinos.
todos reunidos para celebrar el logro de mi hermano. Yo estaba en la cocina preparando aperitivos cuando Michael hizo su gran entrada, llevando del brazo a una hermosa mujer rubia. Era Sara, su novia de la universidad. Ambos estaban radiantes mientras entraban tomados de la mano. Todos, anunció Michael, captando de inmediato toda la atención de la sala. Sara y yo tenemos noticias emocionantes, anunció Michael con una gran sonrisa. Estamos comprometidos. La sala explotó en vítores y felicitaciones. Mamá estalló en lágrimas de alegría, y papá le dio una palmada a Michael en la espalda tan fuerte que por un momento pensé que se caería. Pero espera, hay más, agregó Sara con su dulce voz, como miel. Después de la boda, nos mudaremos a Connecticut. Mis padres tienen un negocio exitoso allá y quieren que estemos juntos para hacernos cargo. Las lágrimas de mamá se convirtieron en sollozos. Mi bebé, un hombre de negocios exitoso, exclamó entre lágrimas. Ese es mi hijo. Siempre supe que estaba destinado a grandes cosas, proclamó papá con orgullo. Me quedé en una esquina observando cómo se desarrollaba la escena. Nadie parecía notar que yo acababa de terminar mi primer año con un GPA de 4.0. O que había estado trabajando medio tiempo en un café local mientras mantenía mis estudios, pero ya estaba acostumbrada. Los preparativos de la boda consumieron el siguiente año, mientras yo me concentraba en mis estudios. Ahora en mi tercer año, mamá y papá se volcaron en planear la boda perfecta para su hijo perfecto. Solicitaron un préstamo sustancial para cubrir todo: el lugar, el catering, las flores, la banda. Nada era demasiado bueno para Michael y Sara. La boda en sí fue exactamente lo que esperabas, extravagante, llena de emociones y con todo girando en torno a Michael. Me quedé parada con mi vestido de dama de honor, que tuve que pagar yo misma, mirando a mis padres brillar de orgullo mientras bailaban con la feliz pareja. No habían escatimado en gastos, a pesar de que sabía que estarían pagando el préstamo de la boda por años. Después de que Michael y Sara se mudaron a Connecticut, yo me quedé en mi pequeña habitación en la casa de mis padres, mirando fijamente mis libros de texto. Entonces, se me ocurrió una idea. El apartamento donde Michael había vivido durante la universidad ahora estaba vacío. Estaba perfectamente ubicado cerca del campus y me daría la independencia que tanto necesitaba. Esa noche, me acerqué a mis padres mientras veían televisión. Mamá, papá, ya que el apartamento de Michael está vacío, ¿podría mudarme allí? Intercambiaron miradas de complicidad antes de que mamá hablara. Bueno, cariño, puedes mudarte, pero tendrás que pagar el alquiler. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿El alquiler? Pero Michael vivía allí gratis. Papá se movió incómodo en su sillón reclinable. Eso era diferente. Ahora tenemos que pagar el préstamo de la boda, y ese ingreso extra nos ayuda. No podía creer lo que estaba escuchando. Soy su hija también, dije, con la voz temblorosa. Nunca les he pedido nada. Trabajé para ganarme el dinero de la universidad. Tomo el autobús a todas partes. Mamá levantó la mano para detenerme. Ella y papá intercambiaron una de esas conversaciones silenciosas, las que solían tener cuando decidían si gastar dinero en alguna otra actividad de Michael. Está bien, dijo mamá finalmente. Te cobraremos la mitad del alquiler normal. Quería discutir más, pero sabía que esa era la mejor oferta que obtendría. Está bien, lo tomaré. Ese fin de semana me mudé al apartamento. Aún había rastros de Michael por todas partes, agujeros en las paredes donde colgaban sus pósteres universitarios, anillos de agua en la mesa de café de sus sesiones de estudio nocturnas. Tomé turnos adicionales en la cafetería para poder cubrir el alquiler, a menudo trabajando hasta la hora de cierre. Entre clases, estudios y trabajo, apenas tenía tiempo para dormir. Mi último año en la universidad pasó como un borrón de libros de texto, delantales de cafetería y sesiones de estudio a medianoche. Antes de darme cuenta, llegó el día de mi graduación. Mientras las familias de mis compañeros planeaban fiestas y grandes celebraciones, mis padres optaron por una cena tranquila en casa. Solo invitaron a mis abuelos. Nada de familia extendida, amigos o catering elaborado, como en la graduación de Michael. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor para comer la lasaña que yo misma había preparado. Mi abuela se inclinó hacia mí y me tomó de la mano. Emma, querida, estoy muy orgullosa de ti, dijo cálidamente. Graduarte con los más altos honores mientras trabajabas a tiempo parcial es un gran logro. Antes de que pudiera responder, el teléfono de mamá vibró. Su rostro se iluminó mientras leía el mensaje. Oh, hablando de logros, interrumpió. Es de Michael. Mandó un mensaje diciendo que el negocio va de maravilla y que están expandiéndose a 2 sucursales.
Vi cómo mi cena de graduación se convirtió en una celebración del éxito de Michael en Connecticut. Mis abuelos intercambiaron miradas cómplices y mi abuelo me apretó los hombros en señal de apoyo. Mi arduo trabajo en la universidad había dado frutos, y más rápido de lo que esperaba. 2 semanas después de la graduación, conseguí un puesto en Anderson y Mitchell, una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. El salario inicial era mejor de lo que me atrevía a esperar, y estaba emocionada de finalmente comenzar mi carrera. Esa emoción duró exactamente 3 días, hasta que mis padres se enteraron de mi salario. Emma dijo mamá durante la cena, ¿y qué hay de tus visitas inesperadas al apartamento? Ahora que estás ganando buen dinero, deberías empezar a pagar el alquiler completo. La miré, confundida, preguntándome si había escuchado bien, pero habíamos acordado la mitad. Eso era cuando eras estudiante, respondió. Ya no importa, ahora puedes permitírtelo. Quería señalar que Michael había vivido allí gratis, incluso después de conseguir un trabajo, pero ya había aprendido que compararme con mi hermano no tenía sentido. La ubicación del apartamento era perfecta, a solo 10 minutos a pie de mi oficina, así que acepté a regañadientes. La vida cayó en una rutina. Me lancé a mi trabajo, decidido a demostrar mi valía en la empresa. Todos los meses, como un reloj, mamá me llamaba. Emma, querida, solo para recordarte que el alquiler vence el viernes. Contamos con ese dinero. Pasaron 3 años de esta manera. Obtuve un ascenso y un aumento significativo, pero guardé esa información para mí. Había aprendido mi lección. Cualquier indicio de éxito financiero solo conduciría a más demandas de mis padres a través de sus actualizaciones ocasionales. Supe que Michael y Sarah tenían un bebé. Había visto fotos en las redes sociales, pero no había visitado. Nuestra comunicación se había reducido a mensajes superficiales de cumpleaños y saludos navideños. Estaba bien con eso. Luego llegó la llamada telefónica que cambió todo. La voz de mamá sonaba tensa. Tenemos que hablar sobre tu hermano. Ha habido algunos problemas. El negocio se ha declarado en quiebra. Tuvo una pelea terrible con los padres de Sarah. ¿Estás furiosa por cómo manejó las cosas? ¿Ya no hablan? Cerré los ojos, ya sabiendo hacia dónde se dirigía esto. Va a volver a casa, continuó, con Sarah y el bebé. O dije con cuidado. Supongo que se quedará con ustedes, ¿no? En realidad, mamá hizo una pausa. Ese apartamento en el que estás es bastante grande. Él se quedará allí. El teléfono casi se me resbala de las manos. ¿Qué, mamá? Esta es mi casa. He estado viviendo aquí durante años. No seas dramática, Emma. Tu hermano necesita ayuda. Ahora no tiene dinero, así que se quedará allí gratis. Tú sigues pagando el alquiler. Eso es absurdo, protesté. Si él se muda, tal vez debería encontrar mi propio lugar. No te atrevas, la voz de mamá se volvió aguda. Necesitamos tu dinero del alquiler ahora más que nunca. Michael está pasando por un momento difícil. ¿No querrías que le harías las cosas más difíciles? Sacudí la cabeza con incredulidad y colgué sin decir otra palabra. El día de la mudanza fue peor de lo que había imaginado. Michael, Sarah y su bebé, Tommy, aparecieron con una montaña de equipaje y cosas para el bebé. Mamá llegó para supervisar la transición, que aparentemente significaba hacer mi vida lo más incómoda posible. Emma, limpia tu habitación, dijo mamá, con las manos en las caderas. Michael y Sarah necesitan la habitación de Tommy. Me quedé en la puerta de mi habitación, mi espacio personal durante años. ¿Qué? ¿Dónde voy a dormir? Te puedes quedar en la sala de estar. Hay un sofá perfecto, respondió mamá. ¿En serio? Yo pago el alquiler. Aquí pago el alquiler completo y me estás poniendo en el sofá. La expresión de mamá se endureció. No seas egoísta, Emma. Tu hermano tiene un bebé. Los bebés necesitan habitaciones adecuadas. Miré impotente cómo mi dormitorio se transformaba en una guardería, con una cuna, un cambiador y toda la parafernalia del bebé. Mis cosas fueron apiladas sin consideración en un rincón de la sala, que ahora era mi dormitorio. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Michael deambulaba por el apartamento todo el día, alternando entre quejarse de sus suegros y recordando sus días de gloria como empresario exitoso. Sarah pasaba el tiempo llorando o discutiendo con Michael sobre quién le tocaba cambiar el pañal de Tommy. El bebé parecía percibir la tensión y no dejaba de llorar. Yo llegaba a casa después de un largo día de trabajo y encontraba platos apilados en el suelo, juguetes regados por todas partes y ropa sucia derramándose del cesto. Las primeras veces traté de ignorar el desorden, pero los platos sucios trajeron hormigas y el caos hacía imposible relajarme en lo que ahora era mi dormitorio. Así que limpié, cociné y lavé la ropa, y cada comida que preparaba desaparecía misteriosamente antes de que pudiera comerla. Una noche,
Después de un día particularmente frustrante en el trabajo, decidí extenderle una rama de olivo a Michael. Traté de mantener mi voz neutral y le dije: de hecho, tenemos algunas vacantes en mi empresa. Podría decir algo bueno de ti con recursos humanos. Los beneficios son geniales y el salario inicial es decente. Michael levantó la vista de su teléfono con el rostro distorsionado por la indignación. ¿Un puesto de nivel de entrada? ¿Estás bromeando? Soy un hombre de negocios, Emma. No hago puestos de nivel de entrada. Necesito un puesto ejecutivo, algo digno de mi experiencia. ¿Tu experiencia? ¿Dirigir un negocio a la ruina? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. La cara de Michael se transformó. No sabes nada de lo que pasó. Fue culpa de mis suegros. Me prepararon para el fracaso. Se fue furioso a su habitación, mi antigua habitación, dejándome allí de pie, preguntándome cuánto tiempo más podría vivir así. 3 meses después de nuestra cohabitación forzada, me senté en la mesa de la cocina, ahora cubierta con comida seca para bebés de Tommy y anillos de café de Sara, revisando mis extractos bancarios. Los números no mentían. Mis gastos casi se habían duplicado desde que Michael y los suyos se mudaron. Ese fue el empujón final que necesitaba para llamar a mis padres. Ensayé lo que diría, decidida a mantener la calma y la racionalidad. La conversación telefónica transcurrió tan bien como esperaba. Mamá, papá, tenemos que hablar sobre la situación de la vivienda. Empecé. Michael y Sara no están contribuyendo con nada a los gastos del hogar. Están comiendo todo el tiempo mi comida, usando los servicios públicos que pago. Emma, mamá me interrumpió con su voz aguda. No puedo creer lo egoísta que eres. Tu hermano perdió todo. Sus suegros lo traicionaron. Tiene un bebé que cuidar. La voz de papá se unió desde el fondo. Deberías estar agradecida de estar en posición de ayudar a la familia, pero eso es todo. Seguí insistiendo. No solo estoy ayudando, estoy cargando con toda la carga financiera. Ellos no compran alimentos, no tienen suficiente. Tu hermano está pasando por un momento difícil, mamá espetó. Esto no es para siempre, debes ser más comprensiva. Esa noche, abrí mi computadora portátil y comencé a buscar apartamentos. Marqué varias opciones prometedoras, todas cerca de mi oficina, por si acaso. Me dije a mí misma que solo lo hacía en caso de que las cosas empeoraran. Las cosas empeoraron exactamente 2 semanas después. Estaba sentada en mi sofá cama, tratando de concentrarme en los documentos de trabajo, cuando se escuchó un lamento de fondo. Michael y Sara tuvieron su cuarta discusión del día. Sonó el timbre y mis padres entraron sin esperar a que alguien respondiera. Mamá tenía esa mirada en su rostro, la que solía tener justo antes de anunciar que Michael se había inscrito en otro programa caro. Papá se paró detrás de ella, evitando el contacto visual. Emma, necesitamos discutir el alquiler, anunció mamá. Levanté la vista de mi computadora portátil. Ya había pagado el alquiler de este mes a tiempo, como siempre. Sí, pero a partir del próximo mes lo duplicaremos. La habitación quedó en silencio. Incluso Tommy dejó de llorar. Miré a mi madre, segura de que había oído mal. Pero ya estoy pagando el precio completo del mercado, dije. Mamá hizo un gesto alrededor del apartamento. Bueno, ahora hay más gente viviendo aquí, más desgaste en la propiedad, más servicios públicos siendo utilizados. Es justo que el alquiler refleje eso. No pude evitar reírme. ¿Cómo es justo que tenga que pagar el doble de alquiler por obligarme a dormir en un sofá en mi propia sala de estar? Si alguien debería pagar más, debería ser Michael. Él es el que... No estoy pagando nada, saltó Michael de su silla. Esto es ridículo. Lo perdí todo y ahora, ¿quieres que pague el alquiler? Por supuesto que no, cariño, me tranquilizó mamá, antes de volverse hacia mí con una expresión más dura. Emma, tienes un buen trabajo, puedes pagar esto. Tu hermano necesita tiempo para recuperarse. Miré cada una de sus caras, la severa expectativa de mamá, la evasión incómoda de papá, el derecho de Michael, y la indignación, la satisfacción petulante de Sara. 3 meses de frustración acumulada amenazaron con explotar, pero me la tragué, simplemente asentí. Está bien, dije en voz baja, el doble de alquiler a partir del mes que viene. La cara de mamá se iluminó con una sonrisa satisfecha. Ella y papá se fueron poco después, claramente complacidos con lo bien que había salido su anuncio. Se habían ido, sin saberlo. Solo me habían dado el empujón que necesitaba para finalmente tomar mi decisión. Más tarde esa noche, mientras intentaba leer un libro en mi incómodo sofá cama, escuché a Michael y Sara hablando en la cocina. Estaban tratando de susurrar, pero su emoción los hizo descuidados. ¿Puedes creerlo?, se rió Sara.
Tu mamá me acaba de decir que nos darán la mitad del dinero del alquiler cada mes. La respuesta petulante de Michael me hizo hervir la sangre. Por supuesto que lo hacen. Entienden que necesitamos ayuda ahora mismo. Emma hace mucho dinero. Ella puede apoyarnos por un tiempo, continuó Sara. Vivimos aquí gratis e incluso tendremos dinero para gastar. Tu hermana no necesita saberlo. Me quedé allí, agarrando mi libro con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Todo este tiempo pensé que mis padres simplemente estaban siendo injustos, pero este era un plan calculado. No solo estaban facilitando el trabajo de Michael, sino que estaban planeando activamente usarme para financiar su pereza. Tomé mi computadora portátil y busqué los apartamentos que había marcado como favoritos. Uno me llamó la atención, un moderno apartamento de una habitación en un edificio tranquilo, más cerca de mi oficina que el apartamento actual. El alquiler era exactamente lo que había estado pagando antes del aumento propuesto. Llamé al número de inmediato, tratando de mantener la voz baja. Hola, estoy interesado en el apartamento en Cedar Street. Sí, ¿podría ir a verlo? Pregunté. Ahora mismo. Si eso es posible. Perfecto. Estaré allí en 15 minutos. El apartamento era todo lo que esperaba, limpio, tranquilo y libre de Michael. Firmé el contrato de arrendamiento al instante y pagué el depósito de seguridad con mis ahorros de emergencia. Me mudé al apartamento y esperé hasta que todos estuvieran dormidos antes de empacar silenciosamente mis cosas esenciales en 2 maletas grandes. Dejé mis muebles. No valían la pena la molestia, y podía comprar piezas nuevas que no tuvieran recuerdos de este lío. A la mañana siguiente, llevé mis maletas hasta la puerta mientras Michael estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando listados de trabajos a los que no tenía intención de postularse. ¿Vas a algún lugar?, preguntó, apenas mirando hacia arriba. Viaje de negocios de un mes, mentí suavemente. Gran proyecto en nuestra oficina de Cincinnati. Él solo gruñó, ya desinteresado. Me mudé a mi nuevo apartamento esa noche. Ordené comida para llevar y me senté en el piso de mi sala de estar vacía. El silencio era hermoso, sin el bebé llorando, sin la pareja discutiendo, ni los padres haciéndome sentir culpable, solo paz. Durante el siguiente mes, viví tranquilamente en mi nuevo hogar. Compré una cama cómoda, un sofá que no era cama, y utensilios de cocina que solo yo iba a usar. Cociné comidas que se quedaron en mi refrigerador hasta que me los comí. Dormí toda la noche sin que me despertara el llanto de Tommy. Y justo cuando menos lo esperaba, sonó mi teléfono. Era el número de mi mamá. Emma dijo, sin preámbulos, ¿por qué no has enviado el pago completo del alquiler que acordamos duplicar? No pude evitar reírme. En realidad, mamá, sé todo sobre tu pequeño arreglo con Michael y Sara. ¿Estabas planeando decirme que la mitad de mi alquiler iba directamente a sus bolsillos? Eso no es asunto tuyo. Tu hermano no necesita nada. Mamá, interrumpí, todavía riéndome. Lo que mi hermano necesita es crecer y asumir la responsabilidad. Por una vez en su vida, yo me mudé y encontré mi propio lugar. El apartamento es todo mío ahora, no es de Michael. ¿Qué?, gritó ella. No puedes hacer esto. Necesitamos ese dinero del alquiler. Bueno, estoy segura de que Michael dará un paso adelante y comenzará a pagar el alquiler ahora que tuvo tiempo de regresar, respondí. Me recosté más cómodamente en mi nuevo sofá, el que elegí yo, en mi propio apartamento, donde nadie podía echarme de mi habitación. Hubo un momento de silencio en el teléfono después de mi declaración. Casi podía escuchar cómo mi mamá estaba procesando la realidad. Su fuente confiable de ingresos se fue y todo lo que les quedó fue su hijo desempleado que nunca había pagado una factura en su vida. La voz de mi mamá, que antes sonaba firme, de repente se volvió dulce como el azúcar, un tono que reconocí de cuando era niña y quería algo. No seamos apresurados, podemos resolver algo. ¿Qué pasa si? No, mamá, eso no va a pasar, interrumpí, pero, ¿sabes qué? Así es como lo llamas, cuando conspiras a mis espaldas para canalizar mi dinero a Michael, cuando me echas de mi propia habitación mientras pago todas las facturas, cuando pasaste toda mi vida tratándome como un cajero automático mientras tratabas a Michael como a la realeza. Eso no es justo. Siempre me despido de mamá. Colgué el teléfono y bloqueé sus números. Eso fue hace 6 meses. Mis abuelos me mantienen informada sobre la situación, aunque nunca pregunto. Solo saben que necesito escucharlo. Necesito saber que tomé la decisión correcta. Según ellos, Michael, Sara y Tommy todavía viven en el apartamento. No han pagado ni un mes de alquiler.
Mamá y papá cubren todos los servicios públicos y además les dan dinero para gastos porque el bebé necesita cosas. Mi hermano todavía no ha encontrado trabajo. Aparentemente simplemente no hay suficientes puestos ejecutivos disponibles para empresarios fracasados con antecedentes de quiebra. Mi nueva vida es pacífica. Obtuve otro ascenso en el trabajo. Me compré un auto y empecé a tomar clases nocturnas para mi MBA. Mi apartamento siempre está limpio. Mi comida se queda en el refrigerador hasta que quiero comerla y duermo en mi propia cama todas las noches. El otro día me encontré con la prima de Sara en la tienda de comestibles. Me dijo que estaba esperando otro bebé. Solo sonreí y les deseé lo mejor, sabiendo que en algún lugar de la ciudad mis padres probablemente ya estén pensando en cómo pagar otra guardería. Pero eso ya no es mi problema. Por primera vez en mi vida, me estoy poniendo a mí primero, y es lo correcto. Mi nombre es Kathleen. Tengo 31 años y soy una mujer trabajadora enfocada en mi carrera. Vivo con mi esposo, Patrick, en una casa que compramos hace poco. He estado pensando mucho en formar una familia, pero Patrick tiene ideas diferentes. Él dice que primero debemos ahorrar suficiente dinero para construir nuestra propia casa y establecernos antes de tener hijos. Por eso, ambos estamos trabajando duro para ahorrar para nuestro futuro hogar, aunque yo quiero tener hijos pronto. Cada vez que menciono el tema, Patrick se mantiene firme en su decisión y me recuerda la importancia de conseguir una casa primero. Es frustrante que no parezca entender cómo me siento. Para ayudar a alcanzar nuestra meta más rápido, he decidido trabajar aún más duro y aportar más a nuestros ahorros. Patrick y yo llevamos un año de casados, pero he notado algo en nuestra relación: él no suele tomar en serio mis opiniones. Esto también era evidente cuando apenas éramos novios. Admiraba lo fuerte que era Patrick, pero ahora me doy cuenta de que el matrimonio debe basarse en que ambos respetemos los puntos de vista del otro. Estoy empezando a preocuparme por algunos aspectos de nuestra relación. Me siento aún más frustrada porque sus padres están muy involucrados en nuestras vidas. Los padres de Patrick viven cerca, y él los visita con frecuencia. Dice que estas visitas nos ayudan a ahorrar dinero. Sin embargo, descubrí que a veces sale a tomar algo con sus compañeros de trabajo, pero no incluye esos gastos en su plan de ahorro. Se siente injusto que sea tan estricto conmigo respecto al ahorro, pero más relajado con sus propios gastos. Incluso me pide que use menos agua caliente y apague las luces rápido, pero él no sigue estas mismas reglas. Si nos tratara de manera más equitativa, tal vez no sentiría que nuestra relación está tan desequilibrada. Cada semana visitamos a los padres de Patrick, y parece que siempre surge un nuevo tema. A menudo nos preguntan cuándo planeamos tener un bebé. Ya ha pasado un año desde que nos casamos. Dicen, ¿cuándo podremos ver a nuestro nieto? Estos comentarios constantes me presionan mucho. Mientras tanto, Patrick simplemente se sienta a mi lado en silencio y no dice mucho para apoyarme. Esta situación es muy frustrante. Siento que estoy cargando el peso de estas expectativas yo sola. El enfoque de Patrick en ahorrar y la presión de sus padres para formar una familia me hace sentir estancada. El matrimonio debería ser una asociación donde ambos se escuchen y se apoyen mutuamente. Espero que Patrick y yo podamos aprender a trabajar mejor juntos, no solo para ahorrar dinero, sino también para tomar decisiones importantes para los dos. Quiero que nuestro matrimonio se sienta como una verdadera sociedad, donde ambos nos sintamos escuchados y valorados. Puedo verlo en el rostro de Patrick, me mira con desaprobación. Es claro que quiere decirme, no digas cosas innecesarias. Al igual que yo, él también quiere tener un hijo, pero insiste en que primero debemos construir nuestra propia casa. Lo que me frustra aún más es cómo sus padres siguen presionándome a mí para tener un hijo, en lugar de aconsejarle a Patrick, quien se niega a escucharme cuando menciono el tema. Durante cada visita a su casa, se concentran en mí y me hacen sentir abrumada con sus constantes comentarios. Aunque quiero expresar lo que siento, su presión implacable para tener un nieto me silencia. Es inapropiado que sigan molestándome con este tema, especialmente cuando Patrick es el que no está dispuesto a dar el siguiente paso. Después de la comida, esa noche Patrick anunció casualmente que saldría a fumar. Fue entonces cuando uno de mis suegros dijo algo que me dolió profundamente: parece que siempre estás trabajando. Si quieres ser una verdadera ama de casa, deberías dejar tu trabajo y concentrarte en ser una buena esposa. Tal vez por eso Patrick no te presta atención. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Parecía que me estaban culpando por no tener hijos solo porque tengo una carrera. No pude aguantar más. Fue Patrick quien me pidió que trabajara en primer lugar. Les respondí, si están tan preocupados por esto,
¿Por qué no hablan con su hijo primero en lugar de sermonearme todo el tiempo? Mi voz se elevó con ira. Yo también quiero tener hijos, pero Patrick se niega siquiera a considerarlo hasta que tengamos una casa. Si quieren convencer a alguien, comiencen con él. Dejen de echarme toda la culpa a mí. Mis palabras los dejaron atónitos. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Me levanté, murmuré una disculpa y salí. Cuando llegué a la entrada, mi enojo ya no era hacia ellos, sino hacia Patrick. Ahí estaba él, fumando tranquilamente junto a la puerta, como si nada hubiera pasado. Subí al auto sin decir mucho, pero Patrick me siguió y preguntó, «Oye, ¿nos vamos?». Su tono sonaba completamente indiferente a lo que acababa de pasar. Sabía que él nunca sería honesto con sus padres sobre nuestra situación, y eso me hacía sentir aún más harta de todo el estrés que estaban acumulando sobre mí. Cuando el auto arrancó, le dije a Patrick con firmeza, «Ya no voy a visitar la casa de tus padres». Pareció sorprendido y me preguntó, «¿Por qué?». «Ahorramos en comida comiendo ahí. Además, ¿no quieres una casa y niños también?». Eso fue la gota que derramó el vaso. No podía soportar más las constantes exigencias, ni de sus padres ni de él. Ambos parecían más interesados en culparme que en trabajar juntos para resolver los problemas reales. Era evidente que algo tenía que cambiar, y no iba a quedarme callada por más tiempo. Les peté, «Si ahorrar dinero es tan importante, ¿por qué no dejas de beber o de fumar en lugar de manejar hasta la casa de tus padres solo para ahorrar en una comida? ¿Por qué no te concentras en ahorrar de una forma que realmente haga una diferencia?». Mi frustración se desbordó mientras continuaba, «Todos necesitamos un descanso de vez en cuando, pero tú sigues imponiendo todas estas reglas como no usar agua caliente o apagar las luces a las 9 de la noche. ¿Crees que podemos ahorrar dinero sin que tú sacrifiques nada? Si tengo que hacerlo todo sola, entonces ni siquiera quiero la casa. Estoy cansada de esto». Patrick trató de restarle importancia diciendo que no era gran cosa, pero le respondí, «Sí lo es». «¿Cuánta paciencia crees que tengo? He aguantado esto durante tanto tiempo». También estaba furiosa por cómo actuó frente a sus padres, pretendiendo que yo era la razón por la que no teníamos hijos. Le dije, «Estoy harta de que siempre me culpen por no darles nietos. No soy yo quien no quiere tener hijos. Eres tú. He estado diciendo durante años que quiero tener hijos pronto, así que deja de ser tan terco». Ver a Patrick luchar para manejar mi inusual estallido de ira me dio una pequeña sensación de alivio, pero eso no solucionó nada. Me di la vuelta y miré por la ventanilla del auto, ignorándolo. Me sentía agotada, sin saber qué hacer a continuación. 2 meses después, algo cambió entre nosotros. Mi tío, el hermano de mi padre, falleció. Había sido un hombre rico, dueño de varios terrenos, una gran mansión y un estilo de vida lujoso. Su fallecimiento pareció llamar la atención de Patrick. «Vaya, no sabía que tenías un pariente tan impresionante», dijo Patrick, claramente sorprendido. Unos días después de la muerte de mi tío, recibí noticias sobre su herencia. Decidí discutir los detalles con el abogado en nuestro apartamento. La herencia estaba relacionada únicamente conmigo, así que sabía que no era algo que involucrara a Patrick. Cuando llegó el abogado, cortésmente le pedí a Patrick que saliera de la habitación. Parecía incómodo con el tema de la herencia de todos modos, y era un asunto personal que no le concernía. Toda esta experiencia me hizo reflexionar sobre nuestra relación. El comportamiento de Patrick, desde su frugalidad hasta su falta de disposición para hacer concesiones, me había desgastado. Sin embargo, de repente parecía muy intrigado por la riqueza de mi tío, a pesar de haber sido tan despectivo con todo lo demás. Fue frustrante y decepcionante. La reunión sobre la herencia se sintió como un momento en el que finalmente podía concentrarme en algo mío, sin su interferencia o críticas. Esto me hizo darme cuenta de que necesitaba defenderme más seguido y no dejar que las formas controladoras de Patrick dominaran cada aspecto de mi vida. Decidí mantener a Patrick fuera de cualquier problema que pudiera surgir si se involucraba en la discusión sobre la herencia. Después de aproximadamente 6 horas escuchando al abogado explicar todos los detalles, le agradecí por su tiempo y me despedí. Cuando terminé, noté que Patrick, quien había estado en casa antes, ya no estaba por ningún lado. Supuse que había salido para evitar interrumpir la reunión, así que comencé a preparar la cena sin darle mayor importancia. 5 meses después, Patrick se me acercó y me dijo que había algo que quería mostrarme. Sin dar mucha explicación, me llevó en el auto. Mientras conducía, sentí una mezcla de emoción y curiosidad. Entramos a una zona residencial, pero mi confusión aumentó cuando estacionamos frente a una casa que no reconocí. Patrick presionó el timbre y, para mi sorpresa,
Sus padres salieron a recibirnos. ¿No es su casa?, pensé, sintiéndome incómoda. Mi suegro nos recibió diciendo, finalmente lo lograste. ¿Cuándo te mudarás, Kathleen? Deberías prepararte para vivir aquí con nosotros antes de fin de mes. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Luego comenzó a acusarme de ser una nuera egoísta y de siempre culpar a Patrick por el retraso en tener hijos. Le lancé una mirada penetrante a Patrick, atónita y molesta. ¿Por qué me traería aquí después de haber dejado claro que no quería visitar a sus padres? Trataba de entender qué estaba sucediendo. Le pregunté a Patrick por qué había hecho esto. Se encogió de hombros casualmente y dijo, no te enojes tanto. Si vivimos juntos, eso te ayudará a ti y a mi mamá a estar más cerca. Además, este será nuestro nuevo hogar, así que deberías intentar trabajar con ellos también sobre el tema de los niños. ¿Vivir juntos?, repetí, sintiendo incredulidad. Nunca había aceptado vivir con sus padres, especialmente después de todo el estrés y la presión que me habían puesto. Le recordé que le había dicho específicamente que no volvería a visitar su casa. Luego le expliqué que lo que quería era una casa unifamiliar. Mi plan siempre fue que eventualmente viviéramos con mis padres. Entonces, ¿cuál es el problema con vivir en una casa unifamiliar? Ahora, sus palabras me dejaron sin palabras. La idea de vivir con sus padres, después de todo lo que había soportado, no era algo que pudiera aceptar. Peor aún, Patrick había tomado esta decisión sin siquiera hablar conmigo primero. El aire se sentía pesado mientras su pregunta quedaba sin respuesta. Ese momento me dejó claro que Patrick y yo no estábamos en la misma página sobre lo que queríamos para nuestro futuro. La frustración y la traición que sentí fueron abrumadoras, y sabía que esto no era algo que pudiera ignorar. Pensé mucho en la situación de vivir en una casa unifamiliar, y fue una gran decisión, especialmente cuando consideré nuestro estado financiero. Sabía que construir una casa tan hermosa no parecía posible con nuestros ahorros. No podía entender cómo lo había logrado Patrick. Mi papá y yo estábamos aportando dinero. Patrick explicó casualmente que ahora nuestros ahorros estaban vacíos, pero que no había problema. Su actitud relajada me dejó confundida. Luego agregó, escuché que la herencia de tu tío vale 920,000 pesos. Así que si usas ese dinero para pagarnos el costo de la casa, debería funcionar. Me sorprendió que realmente pensara que mi herencia debería ir automáticamente a la casa, sin siquiera preguntarme primero cómo debería usarse. Mi decisión no era suya. El hecho de que supusiera lo contrario me molestó profundamente. Cuando rechacé la idea, Patrick se sintió visiblemente frustrado. Metió la mano en su bolso y sacó un formulario de divorcio ya precargado con su nombre escrito. Tu herencia es nuestro dinero. Si no quieres vivir con mis padres, entonces divorciémonos, dijo fríamente. Tomé el formulario de divorcio de su mano, sintiendo una extraña sensación de alivio. Está bien, respondí con firmeza. Si vivir con tus padres es la única otra opción, entonces el divorcio es la mejor opción. Puse el formulario en mi bolso, le di la espalda y me alejé. Sus padres quedaron atónitos, y Patrick quedó paralizado, con el rostro lleno de confusión. No esperé a que respondiera. Me fui. Tomé un autobús de regreso a nuestro departamento y decidí tomar el control de mi vida. Una vez que llegué a casa, firmé el formulario de divorcio, poniendo mi nombre junto al de Patrick. No dudé, envié los papeles de inmediato, sabiendo que ya no podía quedarme en ese apartamento. Fui a una tienda de mejoras para el hogar y compré algunas cajas de cartón para empezar a empacar, pero me di cuenta de que no podía manejar la mudanza sola, así que contraté una empresa de mudanzas. Afortunadamente, era temporada baja, así que pudieron ayudarme a mudarme rápidamente. Mientras empacaba, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza y determinación. No fue una decisión fácil terminar mi matrimonio, pero sabía que vivir en una situación donde mi voz era ignorada y mis límites eran cruzados ya no era algo que pudiera aceptar. Al tomar estos pasos, finalmente estaba priorizando mi propia felicidad y tranquilidad. Ya no se trataba solo de salir del círculo vicioso. Estaba empacando mis pertenencias para la mudanza, aunque se trataba de seguir adelante en la vida según mis propios términos. El camino por delante parecía incierto, pero me sentía listo para enfrentarlo con fuerza y confianza. Mientras empacaba, escuché una conmoción afuera de la puerta principal. Era Patrick tratando de entrar. Tenía la cadena puesta y lo llamé. Lo siento, el candado de cadena está puesto. No sé qué podrías hacer cuando estás enojado. Además, necesito terminar de empacar. ¿Podrías quedarte en casa de tus padres por unos días? La voz de Patrick fue firme cuando respondió. No aceptaré un divorcio. Su declaración me tomó por sorpresa. Hice una pausa y le respondí. Pero tú me entregaste el formulario de divorcio tú mismo. ¿No es así? Si lo firmaste,
Eso significa que aceptaste el divorcio. ¿Entiendes lo que has hecho? Parecía frustrado, pero no dijo mucho. Su ceño se profundizó y luego rápidamente cambió de tema. ¿Por qué renunciarías a una herencia de 920,000 pesos? Normalmente la heredarías. Cuestionó que parecía haber escuchado fragmentos de la historia sobre la herencia, pero no conocía todos los detalles. Probablemente, después de enterarse de la cantidad, se apresuró a contárselo a mis suegros, y ellos impulsivamente decidieron comprar la casa unifamiliar, asumiendo que ellos la cubrirían. No se habían detenido a pensar en las consecuencias. Respiré hondo y les expliqué que la herencia me llegó a mí porque no había nadie más que la reclamara. Mi tío tenía 2 hijos, 2 hijas, una esposa y nietos, pero todos renunciaron a la herencia, así que terminó viniendo a mí. Sí, mi tío tenía 920,000 pesos, pero también tuvo que demoler su mansión, gastar mucho en mantener su terreno y pagar deudas importantes. Después de comprender todo eso, me di cuenta de que era mejor renunciar a la herencia que tomarla y lidiar con todos los problemas que conllevaba. Patrick me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. Así que, incluso si hubieras heredado 920,000 pesos, ¿estás diciendo que no habría quedado mucho? Eso es fraude. Negué con la cabeza. No es fraude. El abogado y yo discutimos todo de manera adecuada. La verdad es que alguien escuchó solo parte de la discusión, pero no se quedó el tiempo suficiente para escuchar todo. Malinterpretaron la historia y difundieron información falsa. Así fue como comenzó toda esta confusión. Mi explicación dejó a Patrick sin palabras. Por primera vez, pareció darse cuenta del error que había cometido. Había sacado conclusiones precipitadas. Hizo planes sin consultarme y había involucrado a sus padres en decisiones basadas en información incompleta. Mientras continuaba empacando, pude sentir que Patrick finalmente estaba reflexionando sobre sus acciones, aunque no sabía si entendía completamente las consecuencias. Una cosa estaba clara, no iba a dejarme arrastrar a una vida donde mi voz y mis decisiones no importaran. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo en el que tomaría el control de mi propia vida, libre de las presiones de Patrick y su familia. Ya era demasiado tarde. Lo dije con firmeza, traicionaste mi confianza. Ya solicitamos el divorcio y ya no somos una pareja. ¿Por qué de repente dices que no quieres el divorcio ahora? Si realmente no querías esto, deberías haberme seguido de inmediato cuando regresé. No, le recordé. Le expliqué que sus acciones tenían consecuencias y que ningún arrepentimiento podía cambiar lo que ya había pasado. La opinión de tu madre sobre el divorcio no cambia el hecho de que tú y tu padre invirtieron en la casa unifamiliar sin considerar mis sentimientos ni siquiera discutirlo conmigo. Tu madre no entiende el valor del dinero porque nunca ha trabajado ni manejado las finanzas como yo lo he hecho, pero eso ya no es mi problema. Me di cuenta de que ya no era responsable de escuchar sus quejas sobre su familia. Si todavía estuviéramos casados, tal vez me hubiera importado, pero ahora no somos pareja. Además, ¿has enviado los papeles del divorcio? Patrick parecía desesperado y suplicó, si no los presentas, todavía podemos arreglar esto. Por favor, vivamos juntos en una casa unifamiliar. Podemos hacer que funcione. Sacudí la cabeza. Ya envié los papeles del divorcio. No hay vuelta atrás. Su rostro se desplomó y se puso de pie, afuera de la puerta del apartamento, luciendo perdido y derrotado, mientras pensaba que él mismo se había buscado esto. No quería dejarlo afuera para siempre, pero no tenía tiempo que perder. Así que me concentré en mis preparativos para la mudanza. Después de un rato, él se fue y yo continué con mis planes. Más tarde, informé a mi lugar de trabajo sobre el divorcio, especialmente porque mi jefe había actuado previamente como mediador entre Patrick y yo. Me sentí obligado a disculparme por cómo resultaron las cosas durante el almuerzo. También les conté la situación a mis compañeros de trabajo, muchos de los cuales habían asistido a nuestra boda. Para mi sorpresa, Patrick irrumpió en mi departamento ese día, delante de todos. Exclamó, «Es absurdo que estés hablando abiertamente sobre el divorcio. Ojalá no lo hubieras mencionado». Explicó que se había corrido la voz en su departamento, donde la gente creía erróneamente que yo había heredado un patrimonio y me había negado a usarlo para la casa. Afirmó que fue juzgado injustamente y evitado por sus colegas debido a nuestro divorcio. La incomodidad de la situación me ganó la simpatía de mis compañeros de trabajo con el tiempo. Patrick lo encontró insoportable y finalmente renunció a su trabajo durante este periodo difícil. Algo inesperado sucedió. Un colega se me acercó y me confesó que realmente le gustaba desde hace mucho tiempo. Me dijo, admiro tu fortaleza y me encantaría construir una vida contigo. Un hogar donde podamos comunicarnos y resolver las cosas como verdaderos socios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentí esperanza sobre lo que me depararía el futuro. Me di cuenta de que seguir adelante no se trataba solo de dejar atrás el pasado, sino de crear una vida mejor y más feliz para mí, una en la que realmente pudiera ser comprendido y respetado.